Bueno, entonces, ustedes me habían hablado acerca de el tema que habían visto más fuertemente, que era la parte de hidrocarburos. Bueno, ustedes saben que segundo año, o sea, la materia de segundo año, es una materia que se basa en la química orgánica. Seguramente Estela Maris se los habrá dicho, ¿sí? Es básicamente como una introducción a lo que es la química orgánica, ¿sí? Cuando ustedes vieron, por ejemplo, en primer año que es como una química básica, ¿sí? Ustedes por lo general lo que pueden llegar a ver son compuestos inorgánicos, ¿sí? O sea, la química básica se explica a partir de compuestos inorgánicos. Por ejemplo, no sé, les tiro, qué grueso que salió esto. Les tiro así como algún ejemplo para que me entiendan, ¿sí? No sé, ácido clorhídrico, o las sales, ¿sí? Las sales inorgánicas también, ¿ven? Cloruro de sodio, ¿sí? Y ustedes, bueno, no sé hasta qué punto habrán llegado de la química 1, pero básicamente pueden ver soluciones, pueden ver nomenclatura, cómo nombramos esto, cómo esto genera una solución, no sé, pueden llegar a ver el concepto de mol, pueden llegar a ver teoría atómica, que es ver, evaluar cuántos protones, cuántos electrones, ¿sí? Tiene un átomo. Es decir, todo eso se basa en una química que llamamos general y se basa en compuestos que tienen naturaleza inorgánica, ¿sí? Es decir, que ustedes saben perfectamente que nosotros tenemos cloro y sodio en el organismo, ¿sí? Y nosotros podemos llegar a consumir cloruro de sodio, pero no pertenece, digamos, químicamente a una molécula orgánica. Porque las moléculas orgánicas tienen como característica, ¿sí? Estar compuestas en su mayoría por carbono, ¿sí? Luego por hidrógeno, luego por oxígeno, o sea, en su mayoría puede ser que haya moléculas que no tengan oxígeno, ¿sí? Pero carbono seguro, las moléculas orgánicas se basan en cadenas de carbono, de hecho. Carbono, hidrógeno, oxígeno, y después vienen otros elementos que son, digamos, menos abundantes, como puede ser el nitrógeno, que se encuentra mucho en las proteínas, por ejemplo, el fósforo, que también está en gran medida en los organismos vivos, y el azufre, que también es un componente muy importante de ciertas proteínas, que después lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, es el famoso CHONPS, ¿sí? Es como, digamos, como llamamos amigablemente a la química orgánica, ¿sí? Química orgánica está formada por estos elementos que son los más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, estos elementos van a formar las moléculas que vamos a denominar orgánicas, ¿sí? Bien. Ustedes cualquier cosa me paran, o me dicen lo que me tenga que decir, ¿eh? ¿Sí? Obviamente. No, no hace falta que lo hagan. Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de hidrocarburos, los hidrocarburos son moléculas orgánicas, por supuesto, porque vamos a ver química orgánica este año, pero que están formados únicamente por carbono e hidrógeno, ¿sí? Por eso se llaman hidrocarburos. El hidro no viene de hidro de agua, ¿sí? Viene de hidrógeno, ¿de acuerdo? Hidrocarburos. ¿Alguna de ustedes se acuerda qué significa carburo? ¿Qué implica eso? ¿Se acuerda alguna de ustedes? O sea, ¿se acuerdan del año pasado? ¿Qué implicaba que el carbono es un no metal, ¿no? ¿Qué implicaba que el carbono o que cualquier no metal tuviera la terminación uro? ¿Se acuerda alguna? Díganme no. Si no se acuerdan, digan no. No, yo no, profe. Bien. Bueno, el carbono es un no metal, ¿sí? El carbono es un no metal, si ustedes lo ven en la tabla. Como sale más grueso el lapicito, me permite como dibujar más copadamente. Eso. Bien, aquí está su tabla periódica, ¿sí? El carbono se encuentra aquí, ¿sí? Dentro de lo que son los no metales, obviamente, ustedes saben que todo esto que está acá, son metales fuertemente, ¿sí? O sea, acá se encuentran los metales alcalinos, acá se encuentran los metales alcalino-térreos, grupo 1, grupo 2, metales del estilo sodio, potasio, litio, calcio, magnesio,
Y acá, en este sitio de la tabla, se encuentran lo que se llaman los metales de transición, que son los metales más con características metálicas, es decir, cobre, níquel, hierro, ¿sí? Cobalto, zinc, todos estos metales que son como más metales, ¿sí? Y aquí, en esta zona, una zona medio escalerita, aquí están los no metales, ¿sí? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, el carbono. ¿De acuerdo? Los no metales tienen características bastante particulares que los diferencian mucho de los metales, ¿sí? Si quieren eso después podemos hacer una clasecita de consulta, como de repaso. Estoy tanto con las clases de consulta y repaso que ya podemos hacer, si quieren, una clase como de repaso de esto. Podemos hacer una clase de repaso, si quieren, como de la química 1, así, rápidamente, ¿sí? La próxima, si tienen ganas. Bien. Entonces, el carbono se encuentra acá en la tabla periódica, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con el carbono? Esto quiero que me digan si lo vieron, porque puede ser que no lo hayan visto y yo me estoy zafando mucho, ¿sí? El carbono, ¿ustedes vieron nomenclatura? Sí, profe. Perfecto. O sea que ustedes saben perfectamente que para poder nomenclar, es decir, para poder nombrar, ¿sí? ¿Quién es su profesor de primer año? ¿Quién fue? Perdón. Su profesor. Estela Maris también, profe. Ah, genial, perfecto. Ustedes saben que para poder nomenclar, es decir, para poder nombrar, ¿sí? Un compuesto en general, digamos, no hace falta que sea de la química orgánica, puede ser de la química inorgánica, ustedes tienen que cada elemento va a tener lo que se denomina un número de oxidación. Esperen que me está sonando un despertador raro. Va a tener lo que se denomina un número de oxidación, ¿sí? Entonces, en este caso, el carbono va a tener número de oxidación -4, +2, +4, ¿sí? Así en líneas generales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el no metal, ¿sí? Por ejemplo en este caso el carbono, está actuando con su número de oxidación negativo, le vamos a poner terminación uro. ¿Sí? Por ejemplo, les doy otro ejemplo, sí, tendríamos que haber hecho una clasecita de consulta, dale con la consulta, de repaso. Por ejemplo, no sé, les tiro este compuesto, ¿sí? Este que habíamos hablado recién. Este compuesto es el cloruro de sodio. ¿Por qué se llama cloruro de sodio? Porque el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, ¿sí? Por eso se va a llamar cloruro. ¿De acuerdo? Sí, profe. El cloro tiene muchos números de oxidación, un montón, ¿sí? Pero en el caso de que sea una sal de este estilo, una sal binaria, el cloro está actuando con su número de oxidación negativo, ¿sí? Entonces, esto se va a llamar cloruro. Sí, no, me salió. De... ¿Sí? ¿Esto se acuerdan, digamos, un poco? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, cuando Sí, yo les profe. hablo de todo esto era para decirles que cuando yo les hablo de carburo, o sea, esto se llama hidrocarburo. Cuando yo les hablo de un carburo, les estoy hablando del carbono actuando con su número de oxidación negativo, que es el -4. ¿Está bien? Entonces, los Sí. hidrocarburos, por eso son carburos, porque son el carbono actuando con su número de oxidación negativo, y si el carbono actúa, espérenme, no encuentro la goma, y si el carbono actúa con su número de oxidación negativo, ¿no? ¿Con qué número de oxidación va a actuar el hidrógeno? Porque yo les dije recién, ay, esperen que me parece que hice macana. Sí, vale. Un cachitín. ¿Con este era? No. Porque estaba lindo que esté así gruesito. Este. Sí. Bueno, está bastante bien. Vieron que yo les dije que recién era el carbono actuando con su número de oxidación negativo y el hidrógeno, ¿no? Si el carbono está actuando con su número de oxidación negativo, ¿con qué número de oxidación va a estar actuando el hidrógeno? Positivo. Perfecto, excelente. Su número de oxidación positivo posible, que es el +1, vieron que el hidrógeno es o -1 o O +1. +1. Perfecto, según qué compuesto, o sea, según qué cosa tenga al lado, ¿no? Bien. Entonces, el hidrógeno va a estar actuando con su número de oxidación positivo, que es el +1, y el carbono con su número de oxidación negativo, que es el -4. ¿Sí? Y así se van a armar los famosos hidrocarburos.
Nada, era para que entiendan el nombre, digamos, para que vean que el nombre tiene sentido, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, este power que bajé, lo que no me gusta es que no habla un poco del átomo de carbono, pero bueno, vamos a hablar un poquito nosotros del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene particularidades, tiene grandes particularidades, ¿sí? O sea, a ver, ¿cómo decirles esto? Nosotros estamos formados por moléculas orgánicas que están repletas de carbono, ¿sí? O sea, nosotros somos una gran masa de carbono e hidrógeno dando vueltas. Obviamente que por alguna razón el carbono forma cadenas, ¿sí? Son moléculas que son cadenas de carbono, o sea, carbonos unidos con otros carbonos, y no hay otro elemento que tenga la capacidad de poder hacer eso, ¿sí? Es decir, es el carbono únicamente, ¿sí? El único elemento que tiene la capacidad de hacer algo parecido, ni siquiera igual, porque realmente no es lo mismo, ¿sí? Es el silicio. Y no es casualidad que el silicio esté en el mismo grupo que el carbono, ¿sí? Ustedes saben que el carbono está en el grupo 4, no lo volví a poner de grueso. El carbono está en el grupo 4A de la tabla y el silicio está abajo, ¿sí? Entonces, el carbono tiene características que le permiten formar cadenas carbonadas y el silicio no forma cadenas con sí mismo, pero sí va formando cadenas con oxígeno, ¿sí? Por eso, dato de color, que cuando buscan vida en otro planeta o en lo que sea, siempre lo que se busca es, primero, restos carbonados, carbono se busca, ¿sí? ¿Por qué se busca carbono? Y bueno, porque la vida nosotros la entendemos en función de moléculas orgánicas, entonces nosotros buscamos vida como nosotros entendemos la vida, ¿sí? Primeramente. Entonces, cuando se busca vida, se busca primero agua y después restos carbonados. Eso es lo que se busca. Y luego, lo que se busca es silicio. ¿Por qué? Bueno, porque es un átomo parecido al carbono, no es totalmente igual, obviamente porque saben que el carbono está en un periodo y el silicio está en un periodo superior, por lo tanto tiene más electrones, tiene más orbitales, o sea, no es lo mismo, pero la lógica aproximada es parecida, por lo tanto se busca silicio. A pesar de que el silicio no forma cadenas consigo mismo, sino con oxígeno, ¿sí? Los famosos silicatos. Pero bueno, digamos, podrían ser como una aproximación a lo que nosotros entendemos como moléculas orgánicas, ¿sí? Pero bueno, esto es más filosófico, porque uno busca vida como conoce la vida, pero tal vez hay otras formas de vida que no se basan en la molécula, en el carbono, digamos, que no se basan en el átomo de carbono y en sus cadenas, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes saben que el carbono, en cualquier caso, digamos, formando cualquier tipo de molécula, siempre va a tener que formar, esto para ustedes, o sea, cuando ustedes son de física, si ustedes fueran de química, yo haría como una pausa acá, pero bueno, como ustedes son de física, y ustedes tienen que tener como una aproximación, digamos, a esto, no tienen que irse tan profundamente, el átomo de carbono puede formar 4 enlaces, ¿sí? Sí. 4 enlaces, que Sí, pueden profe. ser, ¿me hablaron? No, digo que sí, sí, Ah, la perdón. digo. El átomo de carbono entonces puede formar 4 enlaces, esos 4 enlaces pueden ser con otros carbonos, obviamente, o pueden ser con hidrógenos, o pueden ser con lo que ustedes quieran, ¿sí? La cuestión es que el átomo de carbono forma 4 enlaces, ¿por qué? Y bueno, porque está en el grupo 4, ¿no? O sea, está en el grupo 4A, ¿de acuerdo? Ahí está el carbono. Ajá. Bien, entonces como está en el grupo 4A, lo que tienen son lo que tiene el carbono son 4 electrones externos, que le permiten formar enlaces, ¿de acuerdo? La cuestión es la siguiente, ustedes piensen que el átomo de carbono es muy particular, primero, ¿por qué? Porque está en un periodo pequeño, o sea, está en el periodo 3, si no me equivoco, o 2, no, tiene 6 electrones, está en el periodo 2. 2, perdón, está en el periodo 2. Entonces, el carbono tiene, digamos, pocos orbitales, ¿sí? O sea, tiene pocos niveles de energía para poner esos electrones, y además está en un intermedio, porque ustedes recuerden que, seguramente esto se van a acordar cuando se los diga, cuando ustedes tenían un elemento que tenía muy pocos electrones externos, del estilo sodio, potasio, que tenía 1 o 2, ¿sí?
lo que siempre tendían era a ceder esos electrones externos. ¿Pero por qué? Y bueno, porque eran pocos. ¿Sí? Claro. Perfecto, perfecto, genial. Y cuando ustedes tenían un no metal del estilo flúor, del estilo cloro, esos, bueno, por supuesto que tienen cierta tendencia a compartir electrones, ustedes lo saben, pero también tenían cierta tendencia a tomar, son muy electronegativos, ¿sí? Tienden a tomar los electrones, sobre todo cuando están al lado de un metal, que les puede ceder esos electrones. Entonces, el carbono, lo que tiene es que está en el medio, fíjense que tiene 4, ¿sí? Y eso no es una casualidad, digamos, para entender las características del carbono. Que el carbono tenga 4, o sea, que esté justo en el medio, le da características de mucha estabilidad a esas cadenas que va a formar con los otros carbonos. ¿Sí? No es casualidad, les repito, no es casualidad. No es casualidad en la electronegatividad del carbono, no es casualidad que pueda formar 4 enlaces, es decir, todas las características intrínsecas del átomo hacen a la posibilidad de formar cadenas. ¿Está bien? O sea, y les repito, por eso es que otro no puede formar cadenas. ¿Sí? No van a ver al cloro formando cadenas. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, recuerden que, o sea, como comenzando un poquito más metiéndonos con los hidrocarburos, recuerden que es el carbono, ¿sí? Unido a hidrógeno. Vamos a ver, digamos que algunas características, ¿sí? A mí me gustaría mucho darles reacciones, pero vamos a ver si vamos con el tiempo, porque realmente no sé si vamos a poder ver algún tipo de reacción. Después vemos por ahí las más características del grupo, por ahí sí, pero bueno, pues lo vemos. Vamos a tener carbonos unidos por cadenas, vamos a ver cómo nombrar en función de la cantidad de carbonos, ¿sí? Vamos a ver cómo completar con los hidrógenos que digamos, siempre que no haya un enlace carbono-carbono, va a haber un enlace carbono-hidrógeno, vamos a ver cómo se completa eso, y algunas características, sobre todo de punto de fusión, punto de ebullición, esas cosas que son muy interesantes. Bien, voy a borrar esto. Ya tenía la goma, con eso que no la encontraba. Bien, fíjense que los hidrocarburos pueden ser tanto alcanos, como alquenos, como alquinos. ¿Cuál es la diferencia? La naturaleza de los enlaces que forman esas moléculas, ¿sí? Los alcanos van a tener simples enlaces, los alquenos dobles enlaces y los alquinos triples. Excelente. Que, digamos, ahora lo vamos a ver, y lo vamos a ver con un poco de detalle, bueno, no sé si hoy o la próxima clase, vamos a verlo, pero digamos que ustedes tengan cadenas, ¿sí? Con simples enlaces, así, ¿sí? Por supuesto que después tenemos que hacer de los hidrógenos, y ustedes esto ya lo saben, porque lo habrán visto con Estela, hace a una estabilidad de esta cadena que no tiene una cadena que tiene un doble enlace. ¿Sí? Y vamos a ver por qué es esto. Pero se los voy como anticipando para que ya lo tengan en la mente a medida que vayamos hablando. Un doble enlace implica, ¿ustedes saben, vieron alguna vez esta, digamos, desglosaron alguna vez qué significa que haya un doble enlace? En términos de qué es lo que sucede ahí con esos electrones. ¿Saben lo que son los electrones sigma, los electrones pi? ¿Saben eso? No. No. Bueno, bien. Entonces eso me lo voy a anotar después para hacer un repaso. Porque es como muy importante esta parte. Es muy importante para entender, a ver, voy a ser totalmente sincera, cuando yo no cursé en el instituto de ustedes, yo cursé en el Instituto 41 donde me recibí, a mí la parte de segundo año, digamos, cuando yo estudié química orgánica, a mí me enseñaron solo a nombrar, ¿sí? Yo solamente nombraba compuestos carbonados, y nada más. Y, digamos, es como que en el profesorado nunca nos explicaron cuál era la gran diferencia entre estos tres compuestos en cuanto a la reactividad, en cuanto a características, o sea, como meternos un poco más, ¿sí? Y es algo que a mí siempre me quedó boyando, ¿sí? Yo soy estudiante de la carrera de bioquímica, les quería contar eso, así que a mí, digamos, la química orgánica, imagínense que es el gran amor de mi vida. Bueno, yo lo pude ver en otra carrera, digamos, pero realmente, digamos, siempre pensé que hubiese sido muy lindo que en el profesorado se explique un poquito, al menos un poco, porque no es
no es la intención, digamos, no es la currícula completa, pero que sí se entienda un poco por qué un alcano es muy diferente que un alqueno, no solamente en función de cómo se nombran. ¿Se entiende lo que digo? Es como que a mí me quedó siempre como esa cosa de que se podría haber hecho un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, les comento eso como a título más personal. Que acá haya un doble enlace, ¿sí? Lo que implica es lo siguiente, es como si hubiera un enlace simple, ¿sí? Y esto es muy difícil de dibujar en realidad, es como si hubiera, ¿sí? Una nube electrónica, o sea, estos enlaces que están acá, estos electrones que forman parte de este enlace que hago con una rayita cerrada, ¿sí? Son obviamente un par de electrones, ¿sí? Y estos que hago acá también son un par de electrones, ¿sí? Lo que sucede es que estos electrones van a estar en un plano y estos electrones van a estar en otro plano, ¿sí? O sea, la naturaleza de estos dos electrones que forman este enlace es una, y la naturaleza de estos electrones es otra. ¿Por qué? Porque están en diferentes planos y porque son, digamos, tienen diferente reactividad, ¿sí? No son como 4 electrones iguales, digámoslo así, ¿sí? Entonces, estos electrones que yo dibujé con una línea cerrada, se van a llamar electrones sigma. Igual después me lo voy a anotar y lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? Porque esto es muy importante para orgánica, muy. Y estos electrones que están acá, que están como en otro plano, que es muy difícil de dibujar, pero es como si estuvieran como por encima del plano, bueno, después se los voy a mostrar con una imagen bien, se llaman electrones pi. ¿Sí? El pi que ustedes conocen y el sigma, no sé si conocían el sigma. ¿Conocían el sigma? ¿El símbolo de sigma? Sí. Genial, ustedes son... Es espectacular, todo lo que les digo ya lo saben. Habrán tenido unas super clases, supongo. Bien. Entonces, estos electrones pi y estos electrones sigma tienen diferente naturaleza. Por lo tanto, tienen diferente reactividad, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando una molécula tiene electrones pi dando vueltas, hace que esa molécula sea muy reactiva. ¿Por qué? Porque esos electrones pi van a buscar reaccionar, van a buscar formar parte de algún tipo de reacción con algún elemento. ¿Sí? Chicas, queda menos de un minuto. Cuando se termine la reunión, nos metemos de nuevo. ¿De acuerdo? Ok, profe. Dale, listo. Entonces, estos electrones pi, esto, digamos, no tienen por qué saberlo porque realmente es bien de orgánica, ¿sí? Esto no se los pudieron haber dado el año pasado porque, bueno, sí, pero no, como que no correspondería, digamos. Estos electrones pi que van a tener los dobles enlaces en una molécula orgánica van a hacer que sean mucho más reactivos y vamos a ver que, por ejemplo, para romper un enlace de esta naturaleza, para romper este enlace, o sea, un enlace simple, quise hacer una cosa así y me quedó horrible. Para romper un enlace simple yo voy a tener que utilizar bueno, después lo vamos a ver, o sea, yo voy a tener que utilizar formas muy severas, muy violentas, para romper un enlace de estos, que es muy estable. En cambio, para romper, entre comillas, un enlace doble, no es tan así, ¿sí? Para romperlo, entre comillas.